Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación a nuestros amigos, colegas, tratando de llevarles la última información en medicina cardiovascular. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema súper conocido, de máxima actualidad, que tiene que ver con el infarto agudo de miocardio. Sabemos que el infarto sigue siendo la primera causa de mortalidad en la Argentina, pero hay muchísimas novedades y muchísimos cambios al respecto. Para esto tengo el gusto, el honor, la oportunidad de compartir este podcast con Jorge Velardi. Jorge, como todos conocen, él es médico especialista en cardiología clínica e intervencionista. Actualmente es coordinador general de cardiología de Swiss Medical Group. Y como también todos saben, y yo por lo menos toda mi vida profesional ha sido, él es el exdirector de cardiología del ICVA, es socio fundador y expresidente del Instituto Cardiovascular, ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y ha sido presidente del SOLACI, que es el ámbito para la cardiología intervencionista. Así que un súper honor de tenerte acá, Jorge. Un gusto, Alberto, la verdad que es lindísimo, te agradezco mucho. Arrancamos con una palabra, tratamos de discutir un tema que tiene que ver con el infarto y sabemos todos que es la primera causa de mortalidad en la Argentina y en el mundo. Pero ¿qué es lo que está pasando con el infarto? Déjame agarrar el infarto, el tiempo nos permite dividirlo en distintas cosas. Desde hace mucho me gusta ir a la etimología para entender cosas. Infarto como tal quiere decir, infarcere viene del latín, que quiere decir obstruir, rellenar. Después se derivó que de la obstrucción o del relleno de una arteria se produce o se acompaña de necrosis del tejido al cual esa arteria iba. Okay. Hoy, desde hace X años, para nosotros la palabra infarto, si le preguntas a la mayoría, dices necrosis de un tejido. Aunque la etimología que haya sido obstrucción arterial, de por sí nos debería hacer repensar un poquito por qué esta palabra infarto fue teniendo tantas ramificaciones. Por ahí mucho tiempo atrás estaba solo el infarto, después estuvo el infarto Q, no Q. Después empezó una época donde se empezó a dividir el no Q en angina inestable, distintos grados de angina. Bueno, todos se acuerdan de las derivaciones de sin tiempo, con tiempo, cosas que se hablaba Bertolazzi. Pero en definitiva, cuando uno habla de guías clínicas, habla de un tipo de infarto, que es el tipo 1. El tipo 1 de infarto es aquel que ocurre por ruptura de placa. Y el tipo 2 de infarto son todos los otros infartos que ocurren porque ha habido una situación de desbalance entre aporte y necesidad de recepción que puede estar dado por una disección, que puede estar dado por una obstrucción embólica de algún lado, puede estar dada por una anemia, puede estar dada por otros factores. Jorge, ¿por qué crees de esta evolución que ha tenido la definición y esto que estás comentando ahora? Vos sabés que yo creo que siempre la medicina evolucionó atrás de los tratamientos, ¿no? A mí me parece que desde que aparecieron los trombolíticos en adelante ya empezó a repensarse la palabra infarto. Desde que apareció la angioplastía empezó a pensarse claramente ST, no ST. Desde que aparecieron los distintos grados de inhibidores antiplaquetarios, empezó a mutar un poco lo que era angina inestable, anticoagulación, etc. Yo creo que muchas de las derivaciones también vinieron desde la troponina. Antes de la troponina, el infarto no Q era electrocardiográfico. Después de la troponina, el infarto es por la troponina, y cuando es ultrasensible entran a bordo un montón de infartos que pueden hasta haber hecho bajar la mortalidad del infarto solo por la definición de infarto.
aunque es el final de la charla, yo diría que tengamos como concepto que la palabra infarto debería estar acompañada en países que están muy ordenados del 2% de mortalidad. Jorge, y ahora que te di el 2%, de este proceso que vos me decís que va por terapéutica, ¿te parece que hemos llegado a una conclusión o te parece que es parte de un continuo? No, es parte de un continuo. Es totalmente parte de un continuo. Ese continuo lo dan los tratamientos, Okay. los dan las nuevas sistematizaciones, los dan esto que mencionaba de la troponina, los dan nuevos aportes de trials, una serie de cosas. Yo te diría que para resumir en las guías clínicas, 4 o 5 puntos que me parecieron relevantes separar concretamente. Lo primer concepto que tienen las nuevas guías clínicas, por consenso de American Heart, American College y europea, es que síndrome coronario agudo incluye con y sin ST, debido a que el tratamiento finalmente es el mismo. La reperfusión la más temprana posible, ellos dicen en timely fashion, sí, lo antes que se pueda. Segundo, que el tratamiento anticoagulante, antiagregante de beta bloqueantes son similares para las dos entidades. Te vuelvo a repetir, se busca que las dos tengan rápida resolución y por lo tanto su mortalidad baje al 2%. Y también agrega dentro de los conceptos estos dos que te mencioné, tipo 1, tipo 2, porque no hay que confundir que las guías clínicas están hechas para ruptura de placa. Todos los otros infartos, se puede discutir muchas cosas, no están dentro de lo que es la evidencia, lo separaron, como lo que lo consideran otras entidades. Dentro de eso, llamamos tipo 1, sigamos adelante con 5 puntos que hoy la guía de los años previos, 23, 24, se concentraron en una nueva guía clínica del año 2025. Algunas cosas, y en el instituto son importantes, quizás no todos puedan incluirla de la misma manera, es el uso de imágenes intracoronarios durante el tratamiento del infarto. Yo no lo tenía como indicación 1A. Sinceramente, por un lado lo desconocía y por el otro lado no creo que sea practicable internacionalmente. En Europa no se debe usar más de un 20-30%, pero sepamos que la guía clínica dice eso, que agrega mucho a la morbimortalidad una correcta colocación de los stents guiados por guía intracoronaria. Jorge, nosotros creíamos, o por lo menos yo históricamente, que la angioplastía del infarto parecía una angioplastía sencilla, ¿no? Que había que abrir y salir, ¿no? Ahora me comentás que el trabajo sobre las imágenes son realmente trascendentes. Mira, el resultado de la forma en la cual se han tratado los infartos a las 5 de la mañana ha hecho que por ahí no fuera hecho en los centros más expertos con los médicos intervencionistas más expertos. Quizá por eso mismo le agregaron como guía que se haga con gente que sepa manejar imágenes. Se dice que un infarto debe ser tratado en centros expertos. En todos lados vas a ver angioplastia primaria, infarto, angioplastia primaria. Y de repente uno ve unas escuelas de grupos que dicen no es bueno, es mejor trombolítico. Uno se cuestiona por qué, cómo puede existir algo tan obvio como que si tienes una arteria tapada, destaparla, que todavía surja corrientes argentinas, más argentinas que de afuera, que piensan que hay variantes de esto. Pero para seguir expandiendo las guías clínicas, primero es esto de las guías de las imágenes intracoronarias, que a mí personalmente me llama un poco la atención. Segundo, considerar ST, no ST, angina inestable, todo en la misma bolsa, todo se trata de la misma manera. Tercero, lo que tiene que ver con revascularización completa. Debatimos mucho si vaso culpable, vaso no culpable, etc. Hoy, dentro de las guías clínicas, está el tratamiento total del paciente, revascularización completa, sea que se haga en la misma sesión o sea que se haga stage procedure, que quiere decir en el segundo momento, pero que se haga revascularización completa en todo síndrome coronario agudo, sea con o sin ST. Jorge, nosotros usábamos una palabra que revascularizábamos la segunda arteria si
si era cómplice, no si acompañaba. Y acá parecería que habría que intentar la revascularización completa. Por múltiples estudios de seguimiento a mediano y largo plazo, hoy es una indicación o no a revascularización completa, sea en el mismo acto o sea en stage procedure, o sea en un estadio posterior, y el estadio posterior puede ser separado un mes, puede ser intrahospitalario, puede ser hasta 3 meses, pero con una excepción. Eso no es así para el shock cardiogénico. Desde el Culprit y otros trials, shock trial, se excluye en shock cardiogénico la palabra revascularización completa, que es interesante porque eso fue y volvió. Hoy es categórico que solo se revasculariza el vaso culpable y se espera con soporte. Otra cuarta guía es el soporte mecánico. Hoy está considerado y revalorizado la ayuda de soporte mecánico al paciente con shock cardiogénico. Estamos hablando de una entidad de 50% de mortalidad. El shock cardiogénico ahora ha tenido revisiones, no revascularización completa, soporte primariamente con de flujo unidireccional tipo Impella, no soporte con ECMO ni con balón de contrapulsación, porque cuando pusieron pros y contras encuentran que entre la insuficiencia renal, entre la insuficiencia hepática, entre los daños de colocación, etcétera, etcétera, no parece, también un poco una novedad para mí, parece que los dispositivos que van a ayudar definitivamente en un shock cardiogénico están restringidos a el Impella o ese tipo de dispositivos. Repasamos 4 puntos, y sé que tenés un quinto punto. Hablamos de la unificación del ST o no ST, hablamos de imágenes, hablamos de revascularización completa y ahora de soporte ventricular. Me gustaría ir a la primera con respecto a la unificación, donde vos tomás la angioplastía como el mecanismo, y en tema de la utilización de trombolíticos me gustaría hacer un espacio o un clic acá. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Porque acá sí, ST y no ST podría haber alguna diferencia en el tratamiento. Perfecto. Hasta acá te diría, me faltó uno que es la antiagregación plaquetaria, que debe ser nada más que por un mes en los pacientes de alto sangrado, solo un mes, Okay. Monoterapia, y después que siga con ticagrelor, por ejemplo. Pero vamos a la pregunta concreta, porque yo creo que es la más importante de todo esto para la Argentina. La Argentina se supone tener aproximadamente 1.000 infartos por millón de habitantes. Entre 500 y 2.000 en el mundo. Pongamos 1.000. Si hay 1.000, hay 45 millones, hay 45.000 infartos. Cuando uno va al Ministerio de Salud y dice cuántos pacientes están registrados, mortalidad de infarto, no ST, infartos, palabra, te dicen 18.000 muertes por año. Si fueran 15 de 45, estamos hablando de mortalidad cercana al 30%. De cualquier manera, una mortalidad de paciente no revascularizado, no tratado adecuadamente, del 20% no está fuera de las escalas de lo que sucede en la República Argentina, por un montón de razones. La mortalidad, sin embargo, que vos y yo deseamos para nuestros familiares, nos excluimos nosotros dos, es del 2%. 2%. Cuando uno va a Holanda, va a distintos países, Japón, Holanda, Dinamarca, los países escandinavos, mortalidad de infarto Q, no Q, ya que es una sola cosa, 2%. Ahora, ¿qué pasó? Hubo una época de trombolíticos versus angioplastía. Me acuerdo. Y esa época de trombolíticos versus angioplastía tuvo que ver con que la angioplastía no era practicable porque no había acceso a la angioplastía, lo cual puede seguir siendo válido. El único nuevo concepto es que, amén de que ahora se le agregó a la streptokinasa TNK, que es un poco mejor como trombolítico, pero muchísimo mejor en su administración. Claro, Es simplísimo administrarlo, da mucho menos miedo de administrarse, entonces es como un medicamento que uno le da como un suero. Entonces, yo lo que creo que hay que tener muy en claro es que la mortalidad de la República Argentina en los registros del ARGEN-YAM está rodando siempre alrededor del 10%. El ARGEN-YAM tiene como cosa buena y mala que siempre registra lo mismo, nunca corrige nada, nunca actuó sobre eso, es como una parálisis por análisis, pero no importa, es un registro. Es como que uno tiene registrado qué pasa, pero cuenta 7, 9, 9, 9, 10, 10, 9. ¿Hicieron algo al respecto?
Bueno, para hacer algo al respecto hay que organizarse. Y en la organización que lo hizo Extensive Life, que lo hizo en Europa, que lo hizo el GATI a través del American College of Cardiology, al cual ahora vamos a tratar desde el ICVA hacer una unificación de esas dos conductas americanas y europeas y ver si podemos lograr en la población de 1 millón de habitantes que implica afiliados a Swiss Medical, 10 clínicas que tiene que ver con Swiss Medical, una gran experiencia de eficiencia en el ICVA para tratar a los pacientes rápido y lograr la mortalidad que se logró acá de 2-3%. Vamos a ver si tenemos que entender de una vez que el tratamiento del infarto es en base a redes. No hace falta una red si está a una cuadra del instituto, de un hospital macanudo. Pero esto no sucede en la República Argentina. Se necesita un armado de redes de atención donde los tiempos empiecen a contar. Hay 4 tiempos. Hay un tiempo que es desde el dolor al primer contacto médico. Ese es el único tiempo que uno se permite que sea difuso. Y no sé a qué hora me empezó, y no sé, el tiempo cero del infarto agudo de miocardio, el tiempo que se considera primer contacto médico es el electrocardiograma. Porque el electrocardiograma es el diagnóstico objetivo de infarto. De ahí en adelante corren todos los tiempos en forma científica, validado internacionalmente. El paciente entre el dolor y el electro son 10 minutos. Desde que ese paciente se traslada y se puede hacer una angioplastía son 120 minutos. El señor tiene que poder hacerse una angioplastía coronaria dentro de los 120 minutos del diagnóstico, llámese, del primer contacto médico. Me gustaría que fuera desde el dolor, pero siempre supimos que el dolor es un síntoma medio que a veces se confunde. Cuando no se puede hacer dentro de esos 120 minutos, que muchas veces no se puede hacer, empieza a entrar en vigor un tratamiento igualmente efectivo, que es darle trombolíticos, y ahí tenés de 3 a 24 horas para derivar a todos los pacientes a que se hagan una angioplastía. Porque aún con TNK, entre el 30 y el 40% entre streptokinasa y TNK no reperfunden. Después la conducta es, me quedo esperando a ver cómo anda. Y si no reperfume, lo mando. Error gravísimo. Todos los pacientes deberían ser trasladados al próximo escalón, que es para que se le haga un cateterismo, ver qué pasó, y ahí se hace la angioplastía fármaco-invasiva, que tiene resultados en México de 3-4% de mortalidad, sea por angioplastía primaria o sea por trombolíticos. O sea, estoy diciendo México porque la India lo tiene, Rumania lo tiene, la Argentina no. La Argentina tenemos grupos allegados a nosotros que están hablando de 7-8% de mortalidad del infarto, y eso tenemos que corregir. Me quedo con un montón de preguntas y de cosas que a medida que vas hablando, pero se hace mucho hincapié siempre con el puertabalón, ¿no? Y acá estás hablando del tiempo electrobalón. El tiempo puerta-balón es una medida de eficiencia de cada institución. Okay. Es obligatorio, es mandatorio. Sabes que Benzadón lo ha tenido, ustedes, todo el ICVA lo ha tenido el mundo lo ha puesto como un elemento de calidad. Bien. Como lavado de manos. El tiempo balón es puertas adentro. Tiene que ser el 90% de los pacientes dentro de los 60 minutos. O sea, tiene que haber un mecanismo, idealmente, que empieza de afuera, donde se preactiva, el paciente va y pasea la guardia, ya lo están esperando, y el señor entró entre que empezó con todo el sistema, en menos de 120 minutos ya tiene la arteria destapada. Eso es el objetivo. El puertabalón casi te diría es el más fácil. Es el que todos nosotros internamente en una reunión podemos corregir. Claro, podemos controlar. Es una variable controlable. No fácil, no digo que sea fácil, pero es controlable. Ahora, cuando empezás el sistema de emergencia, que te transmita el electro, si no, que haya un sistema de enseñanza a la comunidad. Por eso, primero puerta-balón o puertas adentro. Después al sistema de emergencia. Pues es un trabajo largo. Después a la comunidad. No se le puede decir a la comunidad lo que tiene que hacer si adentro no están organizados. Correcto.
Y esto creo que resaltás vos estos 3 tiempos, porque el de la calidad que contabas antes interna es controlable, después tiene que ver con todo el sistema de traslado y comunicación, y después el de la casa tiene que ver con la educación y todo el trabajo que uno hace, cómo hace la persona para contactar al sistema de emergencias. Una cosa más me quedó, y para reforzar un comentario tuyo con respecto al uso de trombolíticos y la imperiosa necesidad de generar una revascularización mecánica. Y yo creo que ahí tenemos 2 cuestiones. Primero, lo que vos decís, en algunos casos la no reperfusión, y por otro caso también la persistencia de una región residual que va a generar una chance o una probabilidad alta de que pueda haber, si se reperfundió, una retrombosis. Así que reafirmando también ese concepto que no es tema del éxito del trombolítico y esperamos, sino que hacemos el trombolítico como paso previo a tener el acceso. Lo que tenemos es un poquito más de tiempo. Hay cifras de 10-15% de reinfarto. Algo no se hizo bien para que haya 10-15% de reinfarto. O llegaste tarde, o no colocaste los stents correctamente, o le diste trombolítico y te quedaste esperando. O sea, el paciente tiene que ser tratado con revascularización completa, exceptuando shock cardiogénico, en el menor tiempo posible, y si no se llega a trombolíticos y derivación. Muy interesante, hemos hablado de unificación de las definiciones, el tema de las imágenes, la revascularización, el soporte mecánico, el uso de antiagregación y los tiempos. Ahora, para cerrar, Jorge, ¿cómo ves la Argentina en el concierto local y en el concierto mundial con respecto a este tema? Con respecto a infarto, un desastre. No hubo caso. Yo estoy desde el año 13 trabajando con la doctora del Candielo. Me traje un programa cuando fui presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Pusimos como meta reducir la mortalidad cardiovascular en un 20% para el año 2020. Primero era 10% para el 2010, después 20% para el 2020, después 30% para el 2030. Es como que vamos postergando, pero la mortalidad del infarto de los últimos 10 años en la Argentina no se movió. Por lo tanto, si no lo encaramos seriamente desde nuestras obligaciones pequeñas, o sea, con nuestra propia clínica, nuestro tiempo puerto-balón, nuestro sistema de derivación de urgencias y aquellos que tienen encima un grupo de prepagas que adhieren a un sistema, puede ser la ciudad, puede ser en una provincia o puede ser una prepaga grande, tienen la obligación de que cuando reporten cuántos pacientes han fallecido por infarto sea lo más cercano al 2%. Todo lo demás es que algo se falló. Bueno, Jorge, un placer y muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a todos. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.